Amigas, amigos, amigues de Galáctica, bienvenidos a esto, las entrevistas galácticas al fortalecimiento cívico, como siempre decimos, en su máxima expresión para fomentar diálogos, la información, como siempre decimos, pero también para que usted, vecina y vecino, esté al tanto de todas las situaciones. Ahí si me sacan ahí me pueden ver, de las situaciones que están sucediendo acá en la provincia. Y como siempre, ya es un gusto poder conversar con él sobre temas medioambientales, territoriales, pero netamente ambientales, sobre el trabajo de la adenda que se está desarrollando actualmente en San Antonio, en la comuna de San Antonio, donde usted, vecino y vecino, todavía tienen tiempo para participar. Y de esto vamos a conversar, sobre el medio ambiente, sobre también cómo lo está haciendo la empresa portuaria, porque ha desarrollado una estrategia comunicacional en diferentes medios locales y nacionales para dar su opinión también. Pero ¿será cierta la información de ellos? ¿O tendrá errores también en la información? Bueno, de esto y todas estas cosas más también vamos a conversar con Luis Gutiérrez, que está junto a nosotros. Luis, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días. Esto siempre se emite por el streaming de Galáctica. ¿Cómo estás, Luis? Hola, buenas tardes, buenos días y buenas noches, en fin, porque sabemos que este programa se transmite durante todo el día, dentro de las 24 horas, y un honor estar nuevamente acá para conversar un poquito de esto que es el Adenda, que es el PAC, que es la participación ambiental comunal, ¿cierto? Ciudadano, principalmente, donde puede opinar colocando propuestas u observaciones o alguna iniciativa desde el país Chile, como también personas del extranjero. Y también mira, eso es interesante, niños, también jóvenes y niños. Cualquier persona puede hacer una observación o una propuesta. La diferencia está con el niño, que aquel que es menor de los 18 años, obviamente cuando si una respuesta, una observación no es respondida a su cabalidad, esta la podemos llevar a tribunales, y eso sí que los padres de aquel menor va a tener que tener la autorización correspondiente para que esta consulta, observación pueda ser respondida. Tenemos plazo hasta este viernes, viernes 16 de diciembre del 2022, hasta las 23:59:99 horas de la noche. Por lo tanto, quedan muy poquitos días. Llevamos hasta este minuto cerca de las 3.000 intervenciones. Se vuelve a repetir lo que inicialmente se dio. Por ahí dicen que hay preguntas que se repiten, que las preguntas son muy simples, que no tienen mayor argumento. Yo quisiera decirle al titular que para ello está el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA. ¿Qué significa aquello? Que obviamente, como es un megaproyecto, con megas intervenciones técnicas, pero cualquier vecina, cualquier vecino, desde el punto de vista de su territorio, y considera que tanto el ruido como la vibración, o la polución, o los vapores químicos, o los líquidos químicos, o la intervención de la ciudad, cualquier elemento, ¿cierto?, que afecte al medio humano y al territorio, puede hacerla en simples consultas o simples observaciones, aunque se repitan entre una y otra persona. Lo importante es que el titular, por ética, claro, y por ley, debe responder cada una de las observaciones, sean estas repetitivas o no. Por lo tanto, la ética es de responder a cada vecina y a cada vecino. Hoy en día, ¿cierto?, nos encontramos con una dificultad tremenda, claro está, porque los puertos no conversan. Para EPSA, el puerto existente actual, con toda la contaminación y con todo lo que ha hecho el daño a la ciudad de San Antonio, en términos viales, en términos ferroviarios, en términos de ruido, en términos de vapores químicos, y de fallecimientos que han habido producto, ¿cierto?, de la exhalación
de los vapores químicos que hay por el sector de canteras, con multiplicidad de elementos, ¿cierto?, de respiratorio de las personas que han fallecido, producto de aquello, del puerto actual, que no conversa con el puerto exterior. No, ambos dos no hay rediseño, puesto que han colocado la ampliación solamente del puerto exterior. Hay que entender una cosa: el puerto actual tiene 80 hectáreas aproximadamente entre lo que es marítimo y terrestre, y el titular EPSA, ¿cierto?, que es empresa del Estado, van a configurar una ampliación a 368 hectáreas del puerto exterior. ¿Y por qué creemos nosotros que debieran de conversar? Porque allí, ¿cierto?, para poder transportar las mercancías de importación y exportación, obviamente necesitan de carreteras, de rutas, de caminos, necesitan de ferrocarriles, necesitan de túneles, necesitan de pasos superiores, de puentes y una diversidad de elementos. Y hoy día nos encontramos, ¿cierto?, con la Ruta 66 en construcción, con la Ruta 78 a la espera de la primera adenda, porque está en el Servicio de Evaluación Ambiental, el mejoramiento que viene, ¿cierto?, el camino de Valparaíso a San Antonio, lo que se va a construir también la intervención por Cerro La Virgen y pasando también por Cartagena en una parte de lo que es la conexión de camino y ruta hacia los graneles y hacia los elementos líquidos químicos. Por lo tanto, hay un fraccionamiento de un todo a distintas rutas y ferroviarias que van a partir a la ciudad en más de 4 partes. Y lo que nosotros hemos propuesto es que se construya, ¿cierto?, un elemento vital, que es un megatúnel donde recoge todas las vías que tiene que ver con la parte vehicular, camiones, ¿cierto?, a 4 pistas, y todo lo que significa la transportación de mercancías a través de ferrocarriles. Además, con un nuevo tonelaje, porque hoy día, ¿cierto?, se pretende de que cada vagón, que hoy día tiene su propio de 28 toneladas, más la carga son 50 toneladas, pero ellos quieren llegar a 90 toneladas. Y también de esos 25 carros por tren van a aumentar a 35 o 36 carros por tren, y en algunos casos mucho más, lo que significa que se va a ver entorpecido varias partes de la ciudad, sobre todo Llolleo, respecto a la longitud de cada tren que va a pasar. Hoy día pasan entre 1 a 2 trenes por hora, pero con la construcción del nuevo puerto exterior aumenta 5 a 6 trenes por hora. No por día como ellos lo mencionan, porque si no los números no le darían. Porque solamente la extracción de piedras de cantera Haber y Román, ¿cierto?, configuran 155 camiones promedio diarios, lo que significa los 6 a las 7 cantidades de trenes a la cantidad de 35 vagones, con el tonelaje ya dicho, mencionado, porque obviamente con ello, ¿cierto?, pueden configurar ese transporte en construcción, sin considerar lo que es el transporte de importación e exportación de las mercancías, claro, del puerto actual y el puerto futuro. Entonces, aquí debieran conversar estos dos puertos, y al tener, ¿cierto?, esta conversación, la estandarización que se tiene que dar a la ciudad, y es por ello que el Estado está al debe, siendo que el Estado, hay muchos ministerios que son del Estado, y EPSA es un organismo más del Estado. Por lo tanto, debiera generarse el mejoramiento de la estandarización de la ciudad para acoger al puerto. Nosotros no estamos en contra de que se desarrolle un puerto, por el contrario, pero estamos en que tiene que haber una redefinición, un rediseño de layouts y de trabajo del puerto existente con el puerto exterior, porque es un solo todo. Por lo tanto, los impactos, los ruidos, la polución y todo lo que tiene que ver con los vapores, la intervención del mar, esto de los depósitos que hay de la sedimentación del río Maipo, que debiera darse como se da hoy día, y no que va a ser intervenido y que va a dejar
colocar las nutrientes y las proteínas a toda la masa biológica que tiene el ecosistema marítimo, provocando, ¿cierto?, un daño fuertísimo en aquello, y más aún la no consolidación, ¿cierto?, de los sedimentos de las áreas dunales, que están bastante erosionadas, y hay estudios de aquello, desde Algarrobo hasta Punta Toro, ¿cierto?, de qué manera ha ido afectando el cambio climático y que se necesitan acciones climáticas de acuerdo a aquello. Así que nos enfrentamos a una diversidad de elementos que el puerto exterior es un mal diseño que está colocado. Nosotros creemos e intencionamos dentro de lo que son las observaciones, principalmente que tiene que haber un rediseño de lo que significa un puerto exterior con la capacidad del puerto actual. Hoy día tenemos un movimiento del 65%, que son 24 millones de toneladas, pudiendo este puerto, sin el puerto exterior, llegar prácticamente a los 35 o 36 millones de toneladas. Con un pic de camiones de 5.000 a 6.000 camiones a 9.000 camiones, sin el puerto exterior. Entonces, hay un tema disociativo que existe entre la no conversación del puerto actual existente versus el puerto exterior. Y en términos de apoyo de almacén extraportuario, si hoy día tenemos las 80 hectáreas marítimas y terrestres con el puerto actual, hay un respaldo de 1.600 hectáreas de depósito y almacén extraportuario, donde están las navieras, donde hay un sinnúmero de la comunidad logística y parte de Colsa, ¿cierto?, de las empresas que son prestadoras de servicio y asociadas al puerto. Con esas 1.600 hectáreas, imagínense si va a aumentar a 368 hectáreas, con un elemento totalmente exponencial de 20 veces, imaginamos que vamos a estar alrededor de las 17.000 a 20.000 hectáreas de almacenes extraportuarios. Ahora, dentro de lo que significa la fiscalización y lo que significa la capacidad técnica de revisar aquello, porque hoy día se revisa en forma aleatoria cada uno de los containers, tenemos containers muchos de basura. Hay muchos que llevan 6 meses, 8 meses, porque ustedes sabrán de que cada barco está monitoreado por todo el globo terráqueo, es decir, por satélites, por lo tanto no pueden botar ni un papel, sin embargo las basuras las dejan en el puerto. Y eso, desde el agua disentina, de las aguas grises y un montón de elementos más, obviamente pasan al puerto y del puerto a, muchas veces en container, y estos están todavía en depósitos porque no tienen lugar donde dejarlos. Si los dejan en alguna parte rural, no hay fiscalización de aquello. Nosotros nos preguntamos por qué muchas veces los barcos pasan desde Talcahuano o de Valparaíso, pero tienen que pasar por San Antonio. Bueno, ahí está la respuesta, ¿no? Exactamente. Estamos junto a Luis Gutiérrez del Movimiento Social Ambiental Más Agua, región del Maipo, acá en la Centralista Galáctica, conversando sobre lo que refiere la adenda, el proyecto, la participación ciudadana, la importancia de la participación ciudadana y todo lo que conlleva esta información. Y de información queremos hablar. Primero que nada, escuchar un audio, porque lo tenemos ahí, el audio de la presidenta del directorio de Radio Bio Bio, hay que decirlo, donde se expresa sobre los impactos del puerto exterior. Escuchemos lo que dice la presidenta del directorio y comentamos. Mire, el tema específico de los humedales está zanjado, porque lo que nosotros estamos proponiendo es que de ninguna manera se va a afectar los ojos de mar. De protección que antes no habían, de poquito a poquito, pero nosotros tenemos la intención de convertir esa zona en un parque. Y por lo tanto eso ya es un proyecto grande que en fin, dependiendo de si se acepta o no se acepta la propuesta, se construirá ese parque. Mientras tanto, lo estamos cuidando de una manera mucho más rigurosa que lo que se hacía antes. Yo pienso que ese tema no está en discusión porque lo que uno ve en el diario es que ahora se abren otros temas
y usted sabe que la naturaleza es infinita, siempre se pueden abrir nuevos temas. Exacto. En este sentido, ¿por dónde van las observaciones que se le hacen al proyecto? Mire, yo no les sé decir exactamente, porque lo que yo sé es lo que yo leo en la prensa, y lo que yo leo en la prensa no tiene suficiente fundamento. O sea, uno lee que no está bien, uno lee que el santuario de la naturaleza se va a ver afectado. Eso no estaba antes dentro de los argumentos. Entonces yo no me atrevo a decir exactamente qué es lo exacto de lo que nosotros nos tenemos que hacer cargo, hasta no tener el conjunto de las observaciones que vamos a tener, y entonces diseñar una segunda adenda. Pero, ¿cómo ustedes esperan mitigar los impactos del proyecto de la ampliación del puerto? Bueno, que los impactos son de diversa naturaleza. Y entonces, ahí es cuando yo digo que el presidente lo que ha visto, por eso yo creo que ha dicho lo que ha dicho, es que este no es un proyecto local, esto no es un proyecto de o para San Antonio, no es un proyecto de la empresa portuaria solamente. La empresa portuaria San Antonio está mandatada para realizar un proyecto que excede con mucho a la magnitud de los proyectos portuarios normales que se realizan. ¿Y que se mandató desde el año 2009? No, el mandato viene desde el año 2018. Los primeros estudios empezaron en 2009 y los estudios planteaban que, bueno, Puerto San Antonio y Puerto Valparaíso tenían que diseñar una concepción de proyecto, y que después se elegiría dónde se haría el emplazamiento final. Y en el año 2018 la presidenta Bachelet, ya casi terminando su segundo mandato, ahí declaró que San Antonio se iba a hacer cargo de desarrollar, de construir este proyecto. Pero yo le vuelvo a insistir, San Antonio no tiene la capacidad por sí mismo de desarrollar un proyecto de esta naturaleza tan gigantesca como es este puerto, que es una necesidad que, bueno, desde el punto de vista del puerto, va a cubrir más o menos la necesidad del 90% del consumo que viene de afuera de los chilenos. Sally, déjeme preguntar... De todos sí, los chilenos, Simón. Exacto, sí, va a San Antonio, llegan automóviles, llegan áridos, llega de todo, o sea, a través de sus concesionarios. Muchas de las cosas, de los granos, de alimentación, o hagan ustedes una idea para que nuestros doctores entiendan qué es lo que llega al puerto de San Antonio. A San Antonio llegan, o sea, lo que más va a llegar al puerto que lo llamamos puerto exterior, que es este puerto tan grande. Ya le voy a dar una ficha para que quienes nos escuchan tengan una idea de la magnitud del cambio. Pero lo que más va a llegar son contenedores, y los contenedores contienen lo que sea: remedios, ahí estaba la opinión de la presidenta del directorio de San Antonio. Ahí la podemos escuchar muy bien. Está la presidenta del directorio, Sally Bendersky, bien dicho, en esta entrevista audio de Radio Bio Bio, donde queremos también analizar varios dichos de la presidenta, porque del directorio de la empresa portuaria, porque no toca, se podría decir, el trasfondo de las preguntas que el periodista intenta informar, de hecho, del proceso de la adenda, de la participación ciudadana. ¿Cuál es tu opinión respecto también a estas declaraciones, Luis? Mira, es lamentable que una ejecutiva, ¿cierto?, y sobre todo que es presidenta de un directorio, no tenga pleno conocimiento de lo que el propio puerto EPSA ha desarrollado con las consultoras que son internacionales, otras que son nacionales, en fin, otras medioambientales, con una diversidad de elementos técnicos que hay en la adenda, porque obviamente hay una diferencia entre la primera presentación, que fue un layado y un par de ideas,
a la segunda presentación, en este caso la primera adenda, que tiene un contenido cercano a las 18.000 páginas, más los anexos, cerca de 22.000 páginas, entre planos, tablas y estudios. Hay algunos estudios actualizados, en definitiva hay estudios antiguos, muy antiguos, que tuvieron que actualizar, por eso que pidieron 1 año y medio de plazo, pero en definitiva es lamentable que la señora Salis no tenga conocimiento, ¿cierto?, pormenorizado de lo que significa primero el proteger el humedal, porque lo que ellos están protegiendo son los espejos de agua. Y nosotros ya estamos en tribunales, de hecho la próxima semana tenemos una reunión cerca de lo que es la conciliación, que tiene que ver con la gobernanza, porque además ellos estipulan dentro de lo que es la adenda la protección de ojo de mar solamente los espejos de agua, pero faltan las áreas de nidificación, las áreas de buffer, que es el amortiguamiento, las áreas de alimentación, las áreas que tienen que ver de protección propias de los cuerpos de agua. Por lo tanto, es un perímetro que aumenta a 20 metros más sobre los 6 metros que ellos están colocando, entre comillas, porque hay parte que Plisa, que son los estacionamientos de camiones, tienen totalmente ocupado, que allí van a servir para instalación de faena. Imagínense una instalación de faena con bastante ruido, con trituración de material árido, de transformar muchos elementos de fraguamiento respecto de la construcción de los trípodes y un montón de estacados que se van a desarrollar para la construcción del molo rompiente, el pretil y lo que son los patios logísticos, ¿cierto?, que son espesores de hormigones que van más o menos entre los 3,50 a los 4 metros de espesor, porque tienen que llegar a la misma altura de cota que es el puerto existente. Y por lo tanto, si uno va a la playa de Yuyeo y nos encontramos con la escala que hay para pasar al sector de la playa, ¿cierto? Hay un pretil, claro, es 1,50 m aproximadamente más de altura por la cota que tienen que dar. Y por tanto, allí los espejos de agua son los que ellos van a resguardar, pero va más allá. Hay temas de fauna, de flora, de todo alrededor, y por lo tanto allí hay un elemento más en detalle. Cuando ella establece respecto de los distintos tópicos de las características de los containers, ella ve lo limpio, lo ve como que solamente es modulación tras vasije en relación de transferencia, ferrocarriles, camiones, pero en una forma limpia. No es así. Hay de todo material, es un puerto declarado multipropósito, con todos sus elementos. Cuando ella establece que la simplicidad de la llegada y salida, ¿cierto?, de las mercancías, hoy día se está reventando a la ciudad en distintas partes de llegada, tanto por el sur, de la ruta 66 como a la 78, la ruta Valparaíso-San Antonio, más otras conexiones. Que la capacidad logística, ¿cierto?, a través, ellos hablan de 200 estacionamientos de camiones hasta un máximo de 900. Señores, hoy día el puerto existente actual mueve 5.000, 6.000 camiones diarios de entrada y salida al puerto. ¿De qué manera esta comunidad logística con 200 a 900 camiones va a lograr tener regulación? Entonces, hay una serie de elementos que ella misma contradice en la exposición que acabo de escuchar y que todos los demás acaban de escuchar, y por lo tanto me llama mucho la atención que, siendo una alta directiva, además encima la presidenta de lo que es el directorio del puerto de San Antonio, no tenga pleno conocimiento. Si ella no lo tiene, menos lo va a tener la presidencia de la República y menos los parlamentarios, que todos ven con augurio la instalación de un megapuerto, pero ojo, ¿qué pasa con la ciudad? Hoy día tenemos, es una cena, ¿cierto? Es como una casa cualquiera, una cena, te invito a una cena, pero no hay sillas, no hay mesa, no hay plato, no hay nada. Y acá en la cena, ¿cierto?, que es el puerto, obviamente debiera tener la condición de la ciudad, una estandarización mayor para poder recibir y albergar a un puerto mayor. Tal cual, muy importante. Y de este ejercicio periodístico de Radio Bio Bio, la entrevista de la presidenta del directorio, también queremos ver la prensa local, porque te vimos en la prensa local, Luis, pero conversando antes en el off, no quedaste muy conforme con el extracto que sale publicado
en el diario de lo que refiere toda tu opinión respecto a lo que refiere el proyecto Puerto Exterior, por ejemplo. Mira, es lamentable que el tema de la propaganda sea dirigido por EPSA y por Corsa, porque no me da otra explicación. He conversado con algunos, y no voy a dar nombres, con otras personas, pero también dieron su punto. O sea, están de acuerdo que llega, igual nosotros, estamos de acuerdo que llegue el puerto exterior, que haya un avance tecnológico y todo. Hay que entender lo que es automatizado 100%, por lo tanto, las grandes cantidades de flujos de trabajo no son tan como lo explica la venda, sino que es algo mucho menor. Y también nos deja claro, ¿cierto?, las situaciones de impacto que va a tener la ciudad, el fuertísimo impacto que va a generar solamente desde la construcción. Ellos hablan PIC, 6, 5 años PIC, pero sin embargo son 10 años lo que están explicitados en los documentos. El tema de la geomorfología que va en el estuario del río Maipo, en el sector de la playa Marbella, lo que significa, ¿cierto?, la pérdida de la playa de Yoyeo, en gran parte por las características ancestrales de la pesca al chinchorro, la pesca menor de afines, los mariscadores, en fin. Hay una serie de elementos que afectan más allá, ¿cierto?, de lo que es el medio ambiente directo y de la flora y fauna, de los ojos de mar y del humedal de Yoyeo, porque el humedal es el todo. O sea, estamos hablando desde la desembocadura, ¿cierto?, completa del estero El Sauce, que desemboca en el río Maipo, y a su vez el río Maipo hacia el mar. Y lo que significa la biota costera de la desembocadura del Maipo en todo el borde costero. Hay que entender que hay una firma del propio presidente con la FAO que tiene que ver con el manejo de los ecosistemas costeros. Y en ese caso cae todo lo que es el borde costero de San Antonio. Entonces, hay varios elementos allí que no se individualizan ni se colocan al tenor, sino que en una situación pasajera y como algo ya dicho, y por lo tanto hay que decir bienvenido sea al puerto. Claro, será bienvenido, pero una vez que la ciudad, y no solamente la comuna de San Antonio, todas las comunas del litoral central que forman parte de la macrozona central. Hay que entender que los almacenes de depósitos extraportuarios, la intervención de ellos viene desde prácticamente Algarrobo, El Tabo, El Quisco, hasta la comuna de San Pedro, también en Milipilla. Entonces, todos verán, el Fondo de Yoyeo ya prácticamente ha desaparecido porque la intervención prácticamente es del 60 al 65% de almacenes extraportuarios. Yo me pregunto cuántos de ellos pagan patente, cuántos de ellos tienen permiso. De las 256 empresas asociadas a la comunidad logística Colsa, ¿cuántas pagan patente en San Antonio? Y sabes tú que DP World, y lo hemos dicho muchas veces, la empresa más grande del mundo, debiendo pagar 1.560 millones de pesos semestrales, que son al año más de 3.000 millones, paga solamente 110.000 pesos semestrales, menos que un kiosco de diario. ¿Dónde está la responsabilidad social? ¿Dónde está la responsabilidad ambiental? Hoy día, con el puerto actual, estamos hablando del puerto actual de EPSA, donde Juanaspé y otras poblaciones están en terribles condiciones. Totalmente abandonos, exactamente. Conversando junto a Luis Gutiérrez, viendo también esta estrategia de marketing, de publicidad, de prensa, de la empresa portuaria, cómo mueve también las piezas de ajedrez a través de lo que refiere a las comunicaciones. Lo escuchamos a la presidenta del directorio a través de la radio Bio Bio, que dio una entrevista, pero también hay otros audios que andan por ahí que los vamos a rescatar también, Luis, porque habla hasta de una pyme, dice que Puerto San Antonio es una pyme. De repente... Sí, a lo mejor, mira, a lo mejor yo creo que es una pyme, porque como paga 110.000 pesos semestrales, menos que una pyme, porque una pyme está por sobre las 200 lucas que tiene que pagar cualquier pyme entre patente, derecho, monto presunto, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, estas grandes empresas pagan cero. Entonces, y más encima, cuando tienen que pagar algo, los pagan en Vitacura, Las Condes, Providencia, en otras comunas. Exactamente, entonces, no queda nada acá. No queda nada acá. Entonces, cuando... ahora, ¿cómo yo me imagino una estandarización de ciudad? Porque todos dirán, bueno, ¿de qué manera subimos? Bueno, yo creo que tienen que ser poblaciones amigables,
con áreas recreativas como corresponde, con una locomoción colectiva de transporte de buen nivel, con transporte también, y por qué no decirlo, en todo el litoral, con teleféricos, es lo más barato, que generar una expropiación y colocar una ruta, ¿cierto? Obviamente, o tranvías, que también es más barato. Entonces, dirán, pero ¿cómo se financia o cómo se coordina? Bueno, hay equipos técnicos en los cuales las distintas comunas tienen un trabajo de asociatividad que debiera ser fructífera y técnica, y por eso que el Estado acá está al debe, porque debiera proporcionar un soporte para aquello. Entonces, ¿cómo queremos una ciudad para recién recibir a un puerto exterior de esta gran naturaleza? Porque además debería haberse distribuido estas 80 millones de toneladas que quieren distribuir en el tiempo. Bueno, ¿por qué no lo hacen proporcionalmente de acuerdo a cada naturaleza de cada puerto del país? Desde Talcahuano hasta Coquimbo o más al norte, de manera tal de que se desarrollen polos de desarrollo en distintos puertos, en distintos lugares. Alguien por ahí de la Armada, incluso en un seminario que hubo un par de meses atrás en Santiago, dijo, es lamentable que se concentre todo en San Antonio porque llegará solamente un submarino y adiós puerto. Y alguien dijo, pero ¿y por qué? Y tal vez aéreamente. No, porque un avión que pase por arriba de las montañas, ¿cierto?, de los Andes, tiene que dar unas tremendas vueltas para llegar y lograr abatimiento, como le llaman ellos, a una destrucción de un puerto. Sin embargo, con un submarino se acabó, que bélicamente correspondía distribuirlo espacialmente, proporcionalmente a la naturaleza de cada puerto. Cuando se habla de naturaleza de cada puerto es que todos los puertos no tienen todos los mismos días hábiles de trabajo. Sí. San Antonio en el Cono Sur es el que más tiene, 373 días hábiles. Puerto Callao, Puerto Changay tienen 200 días cada uno, aproximadamente. Los puertos que más les siguen en la condición son 290 días, que es Puerto San Nicolás y Puerto Buenos Aires. Ellos mueven actualmente más o menos en 36 millones de toneladas año. Luis, y acá también una de las cosas que podemos rescatar son las moralejas de este proceso, donde quizás estamos tomando el rol más importante como ser ciudadanas y ciudadanos de la comuna de San Antonio y de la provincia de San Antonio, donde decir, queremos una planificación rural y urbana que vaya con un sentido medioambiental, con una proyección de aquí a los 200 años, por ejemplo. Queremos que San Antonio no sea una zona de sacrificio, pero sí queremos el desarrollo, queremos que esto llegue, pero que llegue de una forma equilibrada y escuchando a la ciudadanía de frente a lo que refieren los diagnósticos territoriales de diferentes sectores, por ejemplo en San Juan, en Llolleo, donde van a haber impactos bastante considerables, pero se pueden bajar estos impactos y se puede desarrollar un proyecto también más armónico, ¿no? Bueno, es interesante lo que tú planteas, porque sí lo hemos hecho nosotros, las distintas organizaciones, hemos estado en los territorios. Exacto. En distintos puntos y partes del litoral. Hemos estado en Santo Domingo, hemos estado en El Tabo, en Cartagena, las zonas rurales. También hemos estado acá en las distintas poblaciones, en las distintas localidades, sobre todo en Malvilla, lo que es la parte del Turco, lo que nos falta Lleida un poquito, hemos estado con algunos dirigentes, pero fíjate tú que justamente son los vecinos que visionan, ¿cierto?, muchos de estos elementos que ya lo hemos conversado, y hemos trabajado también con las comunidades de los colegios, donde están los profesores y también alumnos en algunas partes de ellos. Y hay una necesidad manifiesta de participar en aquello, de colocar el énfasis, ¿cierto?, de un San Antonio, qué es lo que quiero para mi San Antonio, y lo hablan abrazado a todo lo que es el litoral de las poetisas y de los poetas, porque de ahí sale de las conversaciones de los territorios, ¿cierto?, de que el litoral, ¿cierto?, la denominación debiera ser el litoral de las poetisas y de los poetas, ya que también hay muchas poetisas, y dentro de lo que es la provincia de San Antonio, y saben perfectamente que la red comunitaria con Melipilla, Casablanca, San Pedro y otras comunas que desde prácticamente de la 5 Sur, donde está la partición o inicio, ¿cierto?, de lo que es la ruta de la fruta hacia San Antonio, ello permite, digamos, tener una conversación más abierta con las comunidades también ecológicas y también comunidades educativas.
Por lo tanto, acá las autoridades están un poquito, yo creo que al debe, porque las personas ya están pensando, y nosotros mismos hemos trabajado las observaciones en el tema de la protección de las futuras generaciones. Estamos hablando de aquí a los 80, a los 100 años más, y acaso no, más allá, de lo que significan estos mega o grandes proyectos que están instalados con un cambio climático, con un agotamiento de lo que significa el recurso hídrico de agua. Claro. Por lo tanto, ya los alcaldes debieran estar entre ellos conversando y viendo de qué manera vamos a desalinizar el agua para tener el producto agua de beber, de qué manera va a formarse la conectividad entre las distintas comunas con esta cantidad enorme de camiones. Estamos hablando cerca de 19.000 a 21.000 camiones diarios. Algo poco, dicen. Sí, y cerca de las 19.000, ¿cierto?, almacenes de depósitos en hectáreas de extraportuario. Entonces el asunto es mayúsculo, y hoy día estamos en presencia de esta PAC, que es la segunda. Nosotros creemos que va a haber una cuarta y hasta una quinta adenda. Todos decían de que no, era imposible de aumentar el plazo. Se puede y el puerto obtuvo 1 año y medio de plazo. Después, para la primera adenda, imposible de aumentar el plazo, y nos otorgaron 15 días más. Bueno, en 15 días más de las 2.280 o 2.260 intervenciones, ya vamos sobre las 3.000 intervenciones. Después, cuando cierre el proceso, vamos a ver cuántas observaciones hay, porque ahí vamos a tener el tiempo suficiente para revisar cada una de ellas. Algunos harán 2 preguntas, 2 observaciones, otros harán 3, otros harán una sola. Pero en definitiva, cuando cierre el proceso el viernes, ya el sábado o el domingo vamos a tener clarito cuántas observaciones en total y de qué calidad están las observaciones. No hay que preocuparse. El puerto mete mucho miedo con el tema de la calidad que tienen que hacer las observaciones, que si no nos sirven, que etcétera, etcétera. Que se repite con otra, por ejemplo. De lo mismo, éticamente tienen que responder. Cada persona en forma natural tiene su root, cada persona tiene su opinión y puede coincidir o no coincidir con algunas áreas temáticas. Es responsabilidad del cuerpo legal, en este caso del titular, responder cada una de las observaciones. ¿Y qué te parece? Lo que hace IXARA, lo que hace el SEA, en este caso Servicio de Evaluación Ambiental, es consolidar aquellas observaciones más potentes, más fuertes de impactos y que necesitan a lo mejor mitigación, reparación, compensación, etcétera, son las que generan el resumen ejecutivo para que mínimamente el puerto desarrolle nuevos estudios o cambios considerables en el nuevo proyecto. Y por lo tanto nosotros creemos que como es un proyecto muy mal presentado, muy mal justificado, con estudios copy-paste de otros puertos del mundo seguramente, pero que no están aterrizados a la condición geomorfológica y a las condiciones biológicas propias de San Antonio. Y por lo tanto vamos a seguir en esta PAC de participación ambiental ciudadana y se va a dar varias veces. Qué importante, Luis. Y ahí también lo que te quería preguntar era este intervencionismo, lo que hace el presidente Gabriel Boric al apurar y decir que se necesita la infraestructura portuaria y que se necesita San Antonio, sin antes tener lo más importante, la opinión de la ciudadanía, pasar por estos procesos de participación ciudadana que son tan importantes, y aquí como que no importa mucho eso, sino que queremos que avance el proyecto Megapuerto, pero ¿a qué costo también? Ahí también hay una forma de intervencionismo. Mira, yo creo que principalmente esto está cooptado un poco por las transnacionales. Debe haber una presión fuertísima entre las 7 familias, porque son las únicas que están hoy día, ¿cierto?, instaladas no solamente en los puertos, están las mineras, en las forestales, en las pesquerías, en todo lo que son la fuerza motriz del motor productor de Chile, ¿cierto? Están estas familias más las transnacionales. Así que yo creo que hay un poco de desconocimiento real, porque el mismo Estado generó la fragmentación de los proyectos. O sea, si hubieran de un principio
conversado con la ciudadanía, con las autoridades locales del momento, hubieran colocado lo que se viene en el puerto exterior, conversando entre el puerto existente y el puerto futuro, conversando con la ciudadanía y las características que conlleva todo el litoral y la macrozona central para generar un megaproyecto como este. Obviamente lo fraccionaron. Ferrocarriles por un lado con sus leyes, la ruta 78 fraccionada con la ruta 66 o la ruta que viene de Valparaíso a San Antonio, y por lo tanto ello va indicando, ¿cierto?, que los tratamientos y los tiempos son distintos. Entonces hay algunos que están sometidos a declaración ambiental, otros a la evaluación ambiental, otros a la adenda. Imagínate, la ruta 78 recién la primera adenda viene en marzo del 2023. Hoy día estamos en la primera adenda, diciembre del 2022, con Puerto Exterior. Y creemos nosotros que se va a generar por lo menos unas 4 o 5 adendas más, y eso significa 3, 4 años más, y se va a ir aplazando esto. Hay condiciones, nosotros lo hemos dicho claramente, seguramente vamos a llegar a tribunales nacionales, pero también tenemos los tribunales internacionales medioambientales. Y nosotros, de hecho, uno de los tantos de que porque al principio el puerto presentó una declaración ambiental, ojo, y nosotros empujamos porque fuera del sistema de evaluación ambiental, ¿ya? Y eso porque de alguna manera u otra, ¿cierto?, hubo un intercambio con tribunales internacionales ambientales. Entonces, y hoy día estamos, ¿cierto?, ante el tribunal a porta de una emisión de juicio, de resolución del segundo Tribunal Ambiental de Chile. Importante la información, acá en las entrevistas galácticas, es la idea que ustedes, vecinos y vecinos, queden clarísimo de lo que está pasando con el proceso de la adenda de la participación ciudadana, este famoso y conocido PAC, Participación Ambiental Ciudadana, que donde usted todavía tiene tiempo de levantar su observación a través de la página del CEAP, cea.gov.cl. Ahí pueden ingresar a la página con su clave única, estampar lo que refiere a su opinión, su observación, para que también tenga esta importante participación ciudadana, donde se van a superar las 3.000 opiniones y observaciones levantadas de acá de San Antonio, que es muy importante. Habla de un trabajo también de sacrificio de las organizaciones. También hay que destacar todo el voluntariado que está detrás de las organizaciones, donde hay mucha gente trabajando a honores. Fíjate que mira justamente lo que tú planteas. Nos han dicho, ¿y a ustedes quién les paga? ¿Quién está pagando? Gratis. La disposición ha sido 100% gratis, de todos nosotros y de todas nosotras, nosotres. Fíjense ustedes que estimamos, nosotros no tenemos antecedentes, pero lo vamos a pedir por transparencia, de cuánto han gastado en consultoría. Y nosotros hemos valorizado, APP, ellos van sobre los 14.000 millones de pesos solamente en estudios, y malos estudios, porque no se han compenetrado, ni siquiera se saben el nombre de las calles ni de las poblaciones, ni la altura, ni si se someten o no someten, digamos, a ciertos preámbulos de detalles. Entendemos nosotros que hoy día está a nivel de layout, a nivel de idea, el proyecto, claro. Y una vez que tenga recién resolución ambiental, ¿cierto?, certificación verde, recién van a poder desarrollar las ingenierías de especialidades con precisión, y ahí se van a dar cuenta realmente de las condiciones que existen, digamos, de lo que nosotros siempre hemos hablado, la protección, ¿cierto?, de la topografía, la geomorfología, la fauna, la flora, los ecosistemas terrestres, los ecosistemas acuáticos, los ecosistemas submarinos, en fin. Y aquí, en el territorio de la localidad de lo que es esta herradura, porque desde San Diego hasta Punta Toro es una herradura que hay, y por lo tanto es posible generar un buen puerto, un buen diseño, pero con respeto al medio ambiente, con respeto al medio humano, con respeto a todo lo que aquí se ha dado, y no mirar por encima del hombro que esas acciones ancestrales son inventadas, que no existen, que el chinchorro es una situación de ahora, que el tema del ojo de mar fue construido por el puerto. Son palabras de la señora Sally. Es lamentable que lo diga ella,
cuando primero tiene que interiorizarse, porque acá hay literatura, hay libros, hay elementos justificatorios y sustentatorios que dicen, ¿cierto?, cuál es la historia histórica, real, ancestral, de lo que significa la cultura de Llolleo, la cultura de Aconcagua, los cementerios que cuando el tren, ¿cierto?, se fue construyendo del 1909 al 1912 hasta llegar a Cartagena, fueron encontrándose en el camino. Y también preguntarse un poquito, la Torre Bioceánica, donde está instalado con sus fundaciones y todo, ahí hay lechos que se encontraron elementos, hay bolones, hay espacio de aluvión donde está configurado y no fragmentado, ¿cierto?, lo que son los bolones, lo que son la mecánica de suelo, donde establece claramente la historia terrestre de millones de años y cómo por aquí, ¿cierto? Y después la primera compañía de bomberos que fue construida, también nos encontramos con lo mismo al frente. Claro. Y por lo tanto la desembocadura del río Maipo era hacia el estero Arévalo. O sea, atravesaba prácticamente todo el sector de playas, playas de barranca que han ido ocupadas por el puerto, pero que desembocaron también en parte en la avenida Barros Luco, llegando al estero Arévalo, y era la desembocadura natural del río Maipo. Cuando el escurrimiento de aguas, la historia lo dice, están grabadas, era por sobre los 3.000 metros cúbicos por segundo. Y después, 50 años atrás, eran 1.500, 1.600. 20, 30 años atrás ya era 800, bajó a 600. Hoy día hay 80 metros cúbicos por segundo. Esa es la gran diferencia, como el factor humano ha ido ocupando espacios con los monocultivos, con las empresas de las chancherías, de los pollos super, agrosuper, Aristía, etc. Exactamente. Una grata conversación nutrida, conversación junto a Luis Gutiérrez acá en las entrevistas galácticas, un panelista estable ya de nuestro programa, donde queremos esto, que ustedes, vecinas y vecinos, queden muy satisfechos de la información, queden muy claros de la información y también con la duda de conversar, de preguntar. Está a través de la pantalla el WhatsApp y el teléfono de Luis Gutiérrez, donde usted se puede comunicar con él, donde le pueden explicar todo este proceso de portuario de la adenda, donde pueden entablar ahí diálogos que son tan importantes de confianza y de frente a la ciudadanía, donde nosotros, como los ciudadanos y ciudadanas de San Antonio, tenemos una opinión respecto a lo que refiere al desarrollo de San Antonio, pero una opinión también que sea considerada dentro de estos procesos de participación ciudadana. Luis, como siempre, agradecer tu tiempo, agradecer la disponibilidad de fortalecer estos diálogos, de fortalecer la información, donde este viernes esperemos conversar el cierre de este proceso, de este segundo proceso de la adenda, donde esperemos que van a suceder más adendas a futuro, pero queremos ver la posibilidad también del resumen de este proceso, donde han trabajado territorialmente, han trabajado físicamente en un lugar en La Ruca, en Llolleo, donde han explicado a la ciudadanía, han ido a las poblaciones, han ido a las organizaciones, donde... Y también a las comunidades educativas, claro, a los colegios de colegios. Ha sido un trabajo bien sacrificado, pero como se ha dicho, un trabajo a voluntariado, donde está el bien común puesto en la mesa y el buen futuro que se pretende proyectar en San Antonio. Y vamos a esperar así, vamos a hacerlo así, Luis, para que cerremos como corresponde el ciclo de conversaciones de esta adenda, especial adenda que le hemos llamado acá en las entrevistas galácticas. ¿Algunas palabras finales, Luis? Sí, mira, un poco a llamar a la gobernanza de cada una de las comunidades que son las alcaldías y los concejales. Creo yo principalmente de que allí debe existir una gobernanza de trabajo a través de tal vez una convención, donde las alcaldías tienen sus propios lineamientos generales, ¿cierto? Y las concejalías por otros, pero entendiendo el fenómeno tanto a nivel país como también en todas las comunas del litoral, y que nos enfrentamos a grandes proyectos, sobre todo en la participación forestal, la participación agrícola, la participación avícola, los monocultivos que hay en distintas cuencas,
el extractivismo que hay con el cuarzo, ¿cierto? Entendemos que el 60% de la materia prima en Chile del vidrio proviene de Cartagena, del Turco, ¿cierto? Las Palmas, distintos lugares, y que hoy día los pozos, ¿cierto? Al limpiar estas arenas, qué sé yo, todas estas aguas sucias, llegan a las napas, y las napas de los pozos están contaminados y tienen problemas, ¿cierto? Ahí la parte agrícola, las lechugas, todo lo que son las hortalizas, en fin, hasta las viñas tienen problemas porque han captado agua del subsuelo y están bastante con elementos de sílice y con otros elementos de lisiviación que son para limpiar estos minerales. Así que es interesante generar un ordenamiento territorial dentro de la provincia, planes directores que tienen que ver con el turismo, planes directores que tienen que ver con el transporte, un trabajo conjunto de gobernanza que hay en cada una de las comunas, pero también tiene que haber una gobernanza dentro de lo que es la provincia. Así que es una tarea que no es grande, es solamente la voluntad política de sentarse, de hablar en acuerdos y en elementos de trabajo que se conviertan en resoluciones o que se conviertan, ¿cierto?, en acuerdos. Y todos sabemos que al convertirse en acuerdo es ley, ¿cierto?, para cada una de las comunidades que permitan trabajar de buena forma. Ese es el mensaje. Bueno, y nos veremos a lo mejor el próximo año o parte de este año, pero por lo menos les quiero dar felicidades, un bienvenido 2023 y estas Pascuas, ¿cierto?, que tengan la gratitud, la fraternidad y las reuniones en familia y los acuerdos que florezcan y que venga todo aquello que sea un porvenir y un mejor para San Antonio y el litoral de las poetisas y de los poetas. Son las palabras de Luis Gutiérrez, nuestro invitado a conversar sobre temas ambientales, especial adenda, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, una vez por semana, fortaleciendo estos diálogos junto a Luis Gutiérrez y también con esta claridad donde usted, vecina y vecino, ya el tema está puesto, es cosa de desmenuzarlo, de debatir, de subir la altura de mira para poder tener un diagnóstico de lo que queremos como futuro, como provincia, como comuna, y de una forma armónica y no que nos miren, como lo dijo muy bien Luis, del hombro para abajo, de la forma ciudadanamente hablando o cívicamente hablando. Fortalecimiento y también el llamado a toda la política también, a toda, que pongan sus herramientas ahí a trabajar con la ciudadanía, que es tan importante en estos momentos. Esto queda a través de las multiplataformas de Galáctica, a través del podcast en Spotify y también a través de lo que refiere a nuestro canal de YouTube. Ahí estamos. Y obviamente en www.galacticamedia.cl. Luis, que esté muy bien. Hasta luego. Ok. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estén bien.